Buenas tardes a todos. Yo soy la arquitecta Silvia Rossi y voy a dar la primera clase del contenido de la materia. Es la primera unidad, que es el tema Grecia. Yo voy a empezar a explicar, pero por favor, si durante la explicación alguno de ustedes tiene dudas y quiere que se los explique o interrumpimos la clase y explicamos todo lo que ustedes no entiendan. ¿Por qué? Porque es fundamental tener muy claro cada uno de los temas de las clases teóricas después para hacer los prácticos y fundamentalmente después para los parciales. Entonces, si hay cosas que no les queden claras, porque, digamos, en 2 horas, obviamente, una clase de toda la Grecia clásica, ¿no? Es absolutamente una maratón, realmente, dar todo el contenido en 2 horas de clase. Entonces, uno, obviamente, hace una síntesis, que puede ocurrir que en algunos momentos no quede alguna cosa clara. Por eso prefiero que levanten la mano y me preguntan y yo explico. El primer tema es Grecia. Grecia va a ser, digamos, la base de todo lo que es la arquitectura del occidente. Ahí está. Ustedes la clase pasada les explicó la arquitecta Moreno cuál era, digamos, la forma en que nosotros encarábamos la historia de la arquitectura. Básicamente nosotros encaramos la historia de la arquitectura como el resultado de un contexto físico donde la arquitectura va a ser la que va a traducir una ocupación del territorio, las funciones que se dan sobre el territorio y como resultado de contextos culturales particulares, que a su vez va a estar determinado en un modo de hacer arquitectura y arte que va a ser particular para cada uno de los periodos y para cada uno de los lugares donde se desarrollan los temas de arquitectura que vemos en la materia. Entonces, bajo esas premisas, vamos a empezar caracterizando cuál era el contexto ambiental donde se va a desarrollar la cultura griega. La cultura griega se va a desarrollar básicamente en un contexto marítimo. En estos puntos vamos a ver cómo tiene, digamos, cuando hablamos del contexto ambiental, tiene fundamental importancia cuál es el medio ambiente, cuál es el relieve físico, la topografía, la hidrografía, si son ámbitos marítimos o digamos, dentro de los territorios, el clima del lugar, la estructura de la corteza terrestre. ¿Por qué ponemos la estructura de la corteza terrestre? Porque para la arquitectura no es lo mismo un terreno rocoso que un terreno pantanoso o con un suelo poco apto para fundar. Entonces, particularmente en nuestra, disciplina, la estructura de la corteza terrestre va a tener importancia porque además los materiales, van a ser producto de esa topografía y van a ser producto de esa geología, ¿no? Por ejemplo, el caso de Grecia es clarísimo. El material que se usa son los mármoles de los distintos lugares, ya lo vamos a ver con el Partenón, con el mármol pentélico. O sea, la relación con el contexto natural es absolutamente directa. ¿Cuál va a ser la ubicación espacial? A ver, tenemos un puntero. ¿Este? No. Bueno, mientras que buscamos un puntero, ¿cuál es el centro de la civilización griega? Es precisamente el mar Mediterráneo, el mar Egeo, que es el mar que queda entre el Ática, ¿no? que es este sector, este es el área continental de Grecia, ¿no? Y este es el mar Egeo, que es donde se va a desarrollar, en las islas de la Grecia, se van a desarrollar, el rojo es el... Sí. En estas islitas se va a desarrollar todo lo que es la civilización griega. Y para acá pasamos... Espera, que tengo que enchufar. Ah. Pero apunta acá.
Aquí vemos una comparación de lo que es... Ay, perdón, chicos. Una comparación de lo que es las dimensiones de Tucumán, que nos pueden dar idea de que es un territorio muy pequeño en lo continental, pero tiene un gran desarrollo a nivel marítimo. Y eso va a generar una forma de apropiación del territorio, una forma de desarrollo de las técnicas constructivas y de las técnicas para aprovechar los medios geográficos que tiene, muy particular, y que va a ser una forma, digamos, un modo de vida de los griegos, y que lo vamos a ver directamente aplicado también a la arquitectura. El mar, ¿no? Aquí nuevamente vemos un poco más grande las islas. O sea, este va a ser el área donde se va a desarrollar básicamente la civilización helénica. Esto además les da unas características de heliofanía y de relación con la naturaleza, ¿no? Directamente vinculada con estos azules, ¿no? Y este tipo de imágenes propias de lo que es el Mediterráneo. La otra área de desarrollo van a ser las islas griegas, ¿no? Que esto les va a generar que ellos van a tener muy desarrollado todo lo que hace a la industria marítima. Perdón, no es industria en ese momento todavía, sino todo lo que hace a las técnicas marítimas, ¿no? Y eso directamente lo vamos a ver también cuando vemos la arquitectura. O sea, cómo todo el sistema de poleas, de izado de velas, ¿no? Van a ser los recursos que ellos van a usar en la arquitectura. El otro, digamos, ambiente en el que se desarrolla la civilización griega va a ser precisamente el área continental, que es un área montañosa, ¿no? Aquí vemos todos los cordones montañosos, con pequeños valles fértiles, ¿no? De altura, que generan un espacio muy reducido para lo que es el desarrollo de la agricultura. Entonces, básicamente, todo lo que es el desarrollo económico del griego va a estar dado por por el intercambio económico mercantil, que va a estar dado a través del mar, que el mar, lejos de ser un elemento que los aísle, va a ser el medio por el cual ellos se van a mover y se van a comunicar con los distintos lugares que bordean, distintos pueblos que bordean el mar Mediterráneo. Y los pequeños valles fértiles donde van a cultivar olivo y vid. Estas son las llanuras que quedan entre los cordones montañosos. Estos cordones montañosos son muy pedregosos, lo cual los limita con la posibilidad de la agricultura. Entonces, ellos solamente pueden cultivar en estos pequeños valles fértiles. Tenemos... Perdón. Ay, por Dios. Bueno. La vid y el olivo, que le da la fisonomía que aún hoy tiene Grecia, ¿no? Que sigue siendo los cultivos característicos de la Grecia actual. Esto va a generar, ¿no? La necesidad también de una serie de, ya hemos dicho que tenían la necesidad de desarrollar todo lo que era la navegación. ¿Por qué? Porque lo que ellos cultivaban, esa vid y ese olivo, a su vez la comerciaban con los pueblos que rodeaban el Mediterráneo. Entonces, eso va a desarrollar también una industria de la cerámica, que va a ser uno de los vehículos por los cuales se van a desarrollar todo el impulso estético también y el arte griego en todas las vasijas y toda la cerámica utilitaria. También la necesidad va a hacer que desarrollen la moneda como elemento de intercambio. Todos estos, ítems que les voy explicando, va a generar el desarrollo cultural de los griegos, ¿no? Que era muy avanzado en ese momento. Para el comercio, además, ellos van a necesitar, vemos cómo está Atenas en este punto, este es el lugar donde estaba Atenas, y y el puerto del Pireo, que era desde donde salían todos los barcos con las mercancías que producían los griegos.
Esto va a generar también que en un determinado momento ellos tenían digamos, una producción bastante vulnerable. ¿Por qué? Porque eran sectores muy pequeños los que podían cultivar. Entonces, ¿esto qué generó? Que en más de una oportunidad hubo momentos de crisis o de sequía e impactaban muy negativamente en todo lo que era digamos, la producción y la economía griega. Entonces, en el año 700, más o menos entre el 735 y el 685, a raíz de una serie de crisis económicas y de guerras que tuvieron los griegos dentro de su territorio, hicieron que necesitaran ampliar el territorio en el cual ellos se desarrollaban. Entonces, fueron a colonizar los bordes, ¿no?, del mar Mediterráneo. Aquí vemos los puntitos negros, están indicados las colonias de colonización griega, y los colorados son los fenicios, que eran el otro de los grandes pueblos navegantes del momento. Entonces vemos cómo la civilización griega, toda su cultura, su arquitectura, ¿no?, su arte, va a ir teniendo otros lugares y otros ámbitos de desarrollo, otros ámbitos territoriales de desarrollo. Cuando hablamos de contexto cultural, ¿no?, vamos a ir separando... Ay, por Dios. Ustedes, chicos, me disculpan, pero esto de estar prestando atención a varias cosas juntas. Bueno, el contexto cultural. Cuando hablamos de la ciudad, uno de los elementos que son fundamentales para el desarrollo de las ciudades y para la forma que adquieren las ciudades va a ser la estructura política. La estructura política, tanto la estructura política, la organización social y el sistema económico y las tecnologías que surgen a partir de ese sistema económico, lo que ustedes en Historia 1 conocían como la cultura material, eso va a tener una relación directa y un impacto directo en el territorio, ¿no? Entonces, la estructura política va a generar sistemas políticos que a su vez generan edificios y localizaciones en el territorio para organizar y gobernar ese territorio. La organización social, ¿no?, con la división entre clases, la organización a partir de la célula familiar va a diferir de una sociedad a otra, y eso va a estar directamente vinculado en la ciudad en general, pero en particular en la vivienda, ¿no? La tipología de vivienda va a ir variando de acuerdo a cómo era esa familia y cómo era esa sociedad de acuerdo a cada uno de los periodos. Bueno, el sistema económico ya lo hemos visto, como el tipo de posibilidades de desarrollo económico va a estar dado directamente, va a estar vinculado directamente con el territorio, y a su vez eso va a generar actividades particulares y desarrollos tecnológicos particulares para cada uno de los periodos de la historia de la arquitectura. Aquí en este cuadro vamos a hacer una ubicación temporal. Nosotros, el desarrollo de la materia está dado en el siglo V a.C. Nosotros las obras de arquitectura que vamos a explicarles hoy y que tenemos como tema de la materia son las que se desarrollaron en el siglo V a.C., que es el periodo del siglo de oro de Pericles en las letras, y es el periodo clásico. Anteriormente, la Grecia estaba dividida en un periodo minoico, ¿no? A partir del siglo XI al siglo XVI es lo que se conoce como el periodo arcaico, y la Edad Oscura, que la organización política de Grecia era una sociedad aristocrática y era un gobierno aristocrático. O sea, nosotros vamos a hacer coincidir el desarrollo de nuestra materia con el desarrollo del periodo democrático de Grecia, y es donde tuvimos, fueron los mejores ejemplos de arquitectura, y por otra parte es donde la ciudad adquiere su madurez y donde todo el sistema democrático además se desarrolla y es verificable en la ciudad. Ya les mencioné el periodo de crecimiento de la Magna Grecia, que coincide con el periodo que va del siglo XI al siglo VI.
Y a partir de las guerras médicas, después vamos a retomar este tema y lo vamos a explicar un poco más, a partir de las guerras médicas es el momento en que empiezan a aparecer las ciudades planificadas, ¿no? Las ciudades como Mileto, como Priene, que son todos los ejemplos que tenemos de ciudades planificadas en el programa y que a su vez van a ser los antecedentes de las ciudades planificadas hasta el siglo XX, ¿no? En los distintos... Grecia tiene como característica que hasta la arquitectura del movimiento moderno, el lenguaje griego va a ser resemantizado, va a ser reelaborado en distintos periodos de la arquitectura. Por eso es fundamental que tengamos muy claro, ¿no?, este periodo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una referencia permanente al periodo clásico griego en los distintos momentos de la materia y ustedes también durante el siglo XIX. El origen de las polis griegas. ¿Qué es el sinoiquismo? El sinoiquismo es la cohabitación, que es el proceso histórico por el cual una serie de poblaciones aisladas se unen para formar una ciudad-estado. ¿Cómo era la vida en el periodo arcaico, ¿no?, en la Grecia, en la península griega? Era un grupo de pequeñas poblaciones vinculadas por lazos familiares y que estaban aisladas y además cada una tenía un modo de administración propia y en muchos casos se encontraban a veces en guerra unas con otras. A partir del siglo 800 a.C. empiezan estas ciudades, estas pequeñas poblaciones a unirse y es un poco la idea del concepto de sinoiquismo. Ay, perdón. Bueno. Tenemos que acá... Bueno. A partir del 800 a.C. empiezan a existir estas ciudades-estado, que son organismos políticos, sociales, autosuficientes y que se gobernaban autónomamente y, como les decía al inicio de esta diapositiva, eran gobernados aristocráticamente. O sea, a partir de construían una acrópolis, que eran las ciudades en los lugares altos que tenían una función religiosa, pero también tenían la función de defensa. La función de que una vez que existía algún problema bélico y la gente tenía que resguardarse en algún lugar, utilizaban la acrópolis como el sitio donde se refugiaban. Las ciudades se desarrollaban alrededor de ellas como con la sede de gobierno en estas ciudades-estado. A partir del siglo V, ¿no?, estos diálogos de Platón son del siglo IV, pero pues recogen todo lo que se pensaba de las ciudades en el siglo anterior. La idea de Platón, ¿no?, sobre cómo debía ser la ciudad griega era: la masa total de ciudadanos no se puede delimitar adecuadamente si no es en relación a las condiciones geográficas y políticas de la zona circundante. El territorio tiene una extensión suficiente cuando es capaz de alimentar a un cierto número de ciudadanos. Dentro de una forma de vida media, por otra parte, el número de ciudadanos debe ser suficiente para defenderse de las agresiones de los vecinos y para poder ayudarlos a su vez si son agredidos. Por lo tanto, podemos determinar todo esto no solo de hecho, sino con el pensamiento. Solamente después de tener pleno conocimiento de la región y sus habitantes. El pensamiento de Platón está sintetizando lo que explicamos hasta el momento, la relación esa fuerte que existía entre el territorio, los modos de producción y la población que los habitaba. ¿Por qué? Porque además inclusive estaba generando una limitación en las dimensiones del territorio. Ustedes piensen, ¿no?, que nosotros que estamos acostumbrados a que nuestras ciudades crecen ilimitadamente y sin preguntarnos demasiado cómo las vamos a sostener económicamente o la producción si alcanza para estos crecimientos ilimitados,
En este momento lo que estaba planteando Platón es precisamente esa relación entre la cantidad de habitantes, la ciudad y el espacio circundante, ¿no?, que lo proveía de alimentos. Volvemos a relacionar esto con la idea de los límites que generaba ese territorio griego de pequeños valles y, digamos, aislados a su vez por cadenas montañosas, y donde el mar también generaba un aislamiento, pero era el vehículo de comercio y de conexión. La estructura política, ¿no?, que se genera a partir del siglo V, en realidad se inicia en el siglo VI con las reformas de Clístenes. Clístenes, ¿qué era lo que proponía? Proponía una ciudad donde el pueblo tuviera mayores, mayores prerrogativas, tuviera mayores derechos, ¿no?, y donde existiera una organización democrática de la ciudad, donde ya no fuera una organización a partir de las relaciones aristocráticas, de las relaciones familiares, como venían dándose en las ciudades-estado. Además planteaba el demos, que era un modo, digamos, una división administrativa de la ciudad, como la base por la cual se organizaba la ciudad administrativamente. El demos iba a ser el fundamento de la organización democrática de la ciudad. Va a ser la circunscripción administrativa que se divide la comunidad en 10 demos, y estos a su vez eligen 50 representantes que forman la eclesia o la asamblea. Aquí vemos cómo hay una relación entre lo que es esa organización territorial con el modo político, ¿no?, democrático que estaba planteando Clístenes para las ciudades atenienses. Ahora, en este momento, a partir de este momento, las relaciones con, los miembros de una comunidad o una ciudad van a estar dadas por la idea de vecindad y no la idea de, de lazo familiar como era en el periodo aristocrático. Entonces, se va a sustituir esa organización a partir de 4 tribus, ¿no?, que era con un criterio de parentesco y que era la polis aristocrática. Entonces vemos acá cómo está organizado la eclesia, que es la asamblea, o sea, es donde, son los 50 representantes de cada uno de los demos. El demos es un poco la idea que más adelante en la Edad Media van a surgir la idea del barrio, ¿no? Entonces, esto está organizando la participación de todos los ciudadanos en las decisiones de la ciudad. Pero bueno, cuando decimos todos los ciudadanos, ya vamos a ver en la próxima diapositiva cómo era la organización y la estructura, la organización social de la polis griega. No todos van a ser los ciudadanos, sino ciudadanos van a ser solamente los nativos, varones mayores de edad. Por ejemplo, las mujeres no podríamos ser ciudadanos, ¿no?, tampoco los extranjeros. Entonces, el porcentaje de quienes van a participar de esa vida política de Grecia calculan que aproximadamente un 10% de lo que era la sociedad griega, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 5.000 habitantes, que hablaba Platón, en realidad estaba hablando no de habitantes, sino de ciudadanos, con lo cual las ciudades griegas eran mucho más de mayor tamaño, de mayor población, que en realidad quienes participaban en la vida democrática de la ciudad. Por ejemplo, los metecos, que eran los extranjeros, y los esclavos, que eran propiedad de un ciudadano, eran quienes se encargaban de los negocios. ¿Qué eran los negocios? Era todo lo que se hacía, no solamente el intercambio comercial, sino todas las actividades que se hacían para que se pueda mantener la vida de la ciudad. Los ciudadanos estaban dedicados a la política, a la filosofía, a desarrollar el pensamiento de las ciudades y de la civilización griega, no a las actividades manuales.